Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio, en esta ocasión celebrando ya la Natividad del Señor del ciclo C del año litúrgico, en el que leemos un trozo del Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 1 al 14. El texto dice lo siguiente: por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios les envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del coro celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, pues hemos llegado al final de este camino de preparación que es el Adviento. Hemos llegado al final porque ahora estamos celebrando ya la Natividad del Señor. Y es decir, comienza el tiempo de celebración después de haber acabado el tiempo de preparación. Es la fiesta del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María. Un acontecimiento que ha cambiado el rumbo de la historia, el rumbo de la humanidad. Por eso lo celebramos con tanta solemnidad y también con tanta alegría. Nos cuenta el Evangelio de San Lucas: por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto. Es la explicación que el evangelista nos va a dar de por qué José y María, que estaba esperando a su hijo, se pusieron en camino desde Nazaret hasta Belén. Nos cuenta el evangelista que el edicto que promulgó César Augusto ordenaba un censo para todo el imperio. Y esto implicaba que cada uno tenía que ir a empadronarse a su propia ciudad. José, como era de la familia de David, tuvo que ir a Belén, porque recordemos que Belén era la tierra del rey David. Por eso nos dice el Evangelio que José y María, que vivían en Nazaret de Galilea, es decir, al norte de Palestina, se pusieron en camino para ir a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse. Esta era la finalidad de aquel viaje, que de alguna manera va a explicar las circunstancias del nacimiento de Jesús, el Salvador. José pues se puso en camino juntamente con su esposa, que estaba encinta. Recordemos que a este pasaje ha antecedido el pasaje de la Anunciación del ángel a María y el pasaje de la visitación. Es obvio que ha pasado ya un tiempo suficiente para que aquel hijo que fue anunciado por el ángel y aceptado por María haya llegado al momento del alumbramiento, al momento de su nacimiento. Mientras estaban ahí, precisamente mientras estaban en Belén, a donde fueron para empadronarse, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Nos dice el evangelista que tuvo a su hijo primogénito, como si diera a entender que tuvo otros hijos, pero no es así. En realidad, en el Antiguo Testamento, y especialmente en el ambiente de Israel, se le llamaba hijo primogénito al primero, aunque no hubiera más, aunque no hubiera otros. Y efectivamente, José y María tuvieron a su hijo primogénito. Era el primero que tenían y fue el único. Y nos dice el Evangelio simplemente con una sencillez y con una sobriedad, pero también con una profundidad, porque habla del misterio. Dice el Evangelio que le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Parecería como que el evangelista quiere ahorrarnos
la imaginación de que María haya tenido a su hijo de forma natural, como las demás madres, con los dolores de parto. Parecería como que el evangelista quiere que no pensemos precisamente en que el parto de María, en el que ha dado a luz a Jesús, ha sido un parto como los otros. Es que es un parto singular. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Y dice el Evangelio que tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. Recordemos que venían de Nazaret a Belén, y como muchos habían venido a Belén para empadronarse, cuando llegaron a los lugares que eran los adaptados para los viajeros, no había sitio para ellos. No hubo lugar para ellos. Por eso tuvieron que buscar un espacio. María estaba a punto de dar a luz y José se las ingenió con la ayuda seguramente de los habitantes de aquel lugar, y se enteró de que había un portal. Es decir, había un lugar donde guardaban los animales, y ahí, en una pesebrera, es decir, un pesebre, un lugar donde se alimentaban los animales, ahí fue donde Jesús nació, es decir, aquello que le sirvió de cuna. El evangelista subraya que María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Pesebre y pañales, pañales y pesebre. El cardenal Carlo Maria Martini, biblista, dice que esto significa, pañales significa el amor con que la madre lo envuelve, el cariño y la ternura con la que Jesús es recibido. Y que lo recostó en un pesebre significa la pobreza con la que Jesús quiso nacer. El Hijo del Eterno Padre, el Hijo de Dios, quiso nacer en pobreza. Quiso nacer no rodeado de lujos y de comodidades, sino en medio de limitaciones, como tantos y tantos hermanos nuestros que nacen en estas circunstancias. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Es el nacimiento del Hijo de Dios, que como el nacimiento de todo niño, debe estar rodeado de amor y de ternura. Debería de estar rodeado de el cariño de sus padres. Tristemente no sucede eso siempre. Pero este es el ambiente que había en la casa donde Jesús nació. Un portal, un lugar donde guardaban animales. Pero se ha vuelto ahora la casa de la familia de Nazaret, al menos provisionalmente. Y ahí ha nacido el Hijo de Dios. El Hijo del Padre Eterno, el Salvador del mundo y de los hombres, ha nacido como uno de nosotros en Belén, en medio de animales, porque no hubo lugar para ellos en la posada. Y dice el Evangelio que en aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto es lo que anunciaron los ángeles cuando nació Jesús. Y lo anunciaron a los pastores, que eran los que estaban más cerca, los primeros destinatarios, los descartados de la sociedad, aquellos que eran tenidos a veces por ladrones, por mendigos, y eran ciertamente rechazados y discriminados por muchos. Pues a estos escogió Dios para que fueran los primeros destinatarios de este mensaje. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Mesías, Señor. Es el Hijo de Dios que se ha hecho niño, que se ha hecho hombre para salvarnos. Es la buena noticia que nos llena de esperanza. Es la buena noticia que nos llena de ilusión, porque nos propone un nuevo comienzo en nuestra vida y en la vida de la humanidad entera. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Esa es la señal
Ya lo habíamos comentado, pesebre y pañales, pañales y pesebre, que hablan precisamente de pobreza, pero también de cariño, de amor, el ambiente en el que Jesús nació. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Toda la corte celestial canta la gloria de Dios, porque ha nacido su Hijo, el Salvador, porque la espera de siglos ha comenzado a tener cumplimiento. Se han comenzado a realizar las promesas. Hemos llegado pues al culmen de la historia en el que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvar a la humanidad, para salvar al hombre de sus pecados, para liberarlo de sus esclavitudes. Es Navidad. Alegría, gozo, paz, esperanza debe haber en los corazones de los hombres, aún en medio de la pandemia, aún en medio del sufrimiento que nos ha causado esta pandemia, la enfermedad, las pérdidas de tantos seres queridos, tantos amigos y conocidos. Esperanza, alegría, regocijo en el corazón, aún en medio de inseguridad, de violencia, en medio de tanta corrupción. Aún así, tenemos que creer y esperar. Renovar en esta Navidad nuestra fe en que Jesús se ha hecho hombre para salvarnos. Cada vez que celebramos la Navidad, actualizamos este acontecimiento de salvación para nuestra vida. Y por eso les invito a que hagamos nuestra la Navidad. Hagámosle a Jesús un espacio en nuestro corazón. No vaya a suceder que, como en el Evangelio, no haya sitio para Él en nuestra posada, y nuestra posada en nuestro corazón. Que Jesús encuentre en nosotros acogida y que para todos ustedes sea hoy una muy feliz Navidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.